Iván Pérez Santos, que lo habíamos presentado tempranito. Él es doctor en oceanografía e investigador del Centro IMAR de la Universidad de Los Lagos. Hola, bienvenido Iván, muchas gracias por conectarte esta mañana. Sí, hola a ustedes, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Queremos conversar del calentamiento global en los ambientes marinos y las políticas públicas en el marco de la nueva Constitución. Vamos a ir al grano de inmediato y quiero partir por una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué rol juega el océano en el sistema climático planetario y cómo nos afecta entonces este cambio especialmente también al mar, a los entornos marinos, a la fauna, a la flora, etcétera? Bueno, pues gracias al mar y a la producción de oxígeno que producen nuestros océanos es que hoy podemos respirar, ¿no? Y es que hoy tenemos este planeta habitable, ¿no? En muchos otros planetas hay CO2 y no hay agua, y ves que siempre está la NASA en la búsqueda constante de agua en los planetas, ¿no? Y es porque en otros planetas tenemos mucho CO2, pero no hay agua, ¿no? Sin embargo, en el planeta Tierra tenemos este océano inmenso y esta producción que genera las microalgas que nos dan este contenido de oxígeno, ¿ya? Y esa es una, fíjate, que ahora mismo estaba pensando qué amenazas tenemos con el cambio climático, y una de las más importantes que ahora empiezan a tomar mucho auge en ciencia es la pérdida de oxígeno que está teniendo hoy nuestros océanos, ¿ya? Y en la última década hablan alrededor de un 2%, ¿ya?, de la pérdida de oxígeno. ¿Y por qué? Porque nuestros océanos se están calentando, ¿no? Y en la medida que se calienta es como mismo hacemos la casa, ¿verdad? Cuando hervimos agua, ¿no? Ves que es ese vapor que sale, ¿no? Entonces, en la medida que el agua se calienta, se pierde la solubilidad y los gases comienzan a salir, ¿no?, hacia la atmósfera. Entonces, el océano está perdiendo un poco de oxígeno, y como el calentamiento global es algo que no hemos detenido, lo va a seguir perdiendo, ¿no? ¿Cómo va a afectar eso a la humanidad? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Quizás no lo veamos nosotros, pero sí nuestras generaciones futuras, y es algo que hoy estamos preocupados los científicos, ¿no?, observando esta evolución en la pérdida de oxígeno, entre otros de los problemas que hoy tiene el cambio climático. Iván, y en ese contexto, porque justo ayer me tocó conversar con alguien vinculado a la protección, en este caso del lago Villarrica, que está también afectado por la contaminación, y en esto tiene que ver lo que tú señalas, sin lugar a dudas, pero también hay un tema, sobre todo con las jaulas de producción de peces. Ya hablamos de salmones, de trucha, donde también se produce el mismo fenómeno que tú marcas. Está la cantidad de especies, de salmones, por ejemplo, que meten en una jaula, que finalmente terminan liquidando parte del oxígeno, lo que sumado también a los efectos que tienen las fecas, que se van al fondo del mar, y que también son influyentes en la baja en la presencia del oxígeno, están haciendo que muchas especies incluso se mueran, y especies que son incluso nativas, ¿no?, las que están incorporando en la zona, hablamos del río y del agua en este caso. No, la acuicultura en lago es fatal, es criminal, ¿no? Yo creo que y ya Chile está legislando hace mucho tiempo para tratar de eliminar o disminuir la acuicultura en lago, ¿no? La diferencia del lago con el mar es que la circulación es muy poca, ¿no? Claro. Y todo lo que pasa ahí queda ahí, ¿no? Tú hablas de la columna de agua, la pérdida de oxígeno, pero imagina todo eso, todo ese material que va al fondo, y a veces la gente dice, bueno, si hay 100 metros, 200 metros de profundidad, ahí no hay vida, ¿no? Y sí, siempre hay vida, ¿no? Y en los lagos el impacto es muy grande, y el tiempo que demora el lago en renovarse es bastante. No pasa así en los océanos, y no pasa así, por ejemplo, en nuestros fiordos y canales, donde también ustedes conocen que está instalada la acuicultura, Chile siendo el segundo productor mundial de salmones. Pero digamos que con la investigación que ya llevamos acá ya en Patagonia hace ya más de 30 años, pero con más apoyo estatal y con apoyo privado. Más allá de esa renovación de las aguas que ocurre en el océano, el hecho que estamos viendo el fenómeno de calentamiento de las aguas evidentemente tiene consecuencias muy nocivas. Entonces, un elemento de esto es la muerte de distintas especies de peces. ¿Qué más pasa con este calentamiento en términos de los efectos negativos para los seres vivos en la planeta Tierra? No, bueno, se empiezan a agotar los recursos de los cuales dependemos, ¿no? Y nosotros dependemos de muchos recursos marinos, ¿no?, para alimentar a gran parte de la población, ¿no? Y ya de verdad que no alcanza, ¿no? No alcanza, hemos agotado muchas de las pesquerías importantes,
siendo Chile y siendo esta costa, Perú-Chile, uno de los mayores productores a nivel mundial de peces, ¿no? Cómo hemos agotado muchas de las pesquerías, ¿no? Y en sí, muchos de los recursos que hoy dependen de la alimentación global, ¿no? No solo los países ricos tienen otro tipo de alimentación, pero hay que pensar en los países subdesarrollados que hoy dependen de un solo recurso, ¿no? Y claro, los recursos marinos cada vez más en extinción. Recientemente acaba de publicar un artículo un colega de nosotros. No solo las especies se están extinguiendo, sino cada día las especies van disminuyendo su tamaño, ¿no? Y esa fue una publicación reciente interesante en tema de peces, ¿no? Y no solo los peces que los hemos sobreexplotado, ¿no? Por mucho tiempo, ahora también han ido disminuyendo su talla, ¿no? Entonces esos volúmenes, esas cantidades, esa biomasa, ¿no? Entonces el impacto que estamos generando nosotros y las consecuencias van a seguir siendo grandes en la medida que la ciencia siga observando, y vamos a hablar un poco de la observación, ¿no? Sigue observando, va a seguir descubriendo estos impactos que hoy ya son más a nivel de detalle, ¿no? Y ahí podemos hablar un poco de la observación, ¿no? De la deuda que tenemos en la observación del océano, ¿no? Conocemos mucho los problemas en tierra, pero no del océano, y es el océano finalmente el que nos provee del oxígeno, es el que finalmente ha dado la vida al planeta, ¿no? Y la deuda que tenemos con la observación es grande a nivel global, y en Chile es mucho más grande todavía, ¿no? Hay una crisis hídrica. 6.500 kilómetros de costa, ¿no? Tenemos un problema de crisis hídrica al final de la proporción de agua salada. Claro. No, y además hay una ignorancia completa sobre el tema. ¿Qué tan nocivo crees que pueda ser, Iván, que haya candidatos a la presidencia, por ejemplo, que niegan la existencia del cambio climático, o que no entienden, por ejemplo, que el agua de los ríos no se pierde, ¿no? Sino que llega al mar? Es como... Así mismo, ¿no? Esta carretera hídrica que estuvimos hablando y se estuvo discutiendo hace unos meses, ¿no? O que, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Tenemos demasiada agua, ¿no? Nos sobra agua, ¿no? Podemos llevar agua y no sé, bueno, hay muchos proyectos locos en Chile que no se han hecho públicos, pero he escuchado muchos, como de transportar barcazas llenas de agua dulce desde la Patagonia hacia el norte, por el océano, porque tenemos demasiada agua en los glaciares. Y así hay ideas que uno escucha y que tiene la oportunidad de rebatir, ¿no? Tú sabes que bueno, si compara a Chile con otros países a nivel mundial, ¿ya? En general la política no niega el cambio climático, ¿no? No lo niegan en su conjunto, ¿no? Hay países, no sé, en Estados Unidos u otros lugares, donde hay políticos que sí tajantemente dicen que esto no es cierto, ¿no? Claro. Que es mentira, ¿no? Que es un como invento. Donald Trump, así como, claro. Algo así. Yo no creo que estamos en esa condición nosotros, ¿no? Estamos un poquito más avanzados, pero tampoco lo apoyan o dicen muchas cosas inciertas, ¿no? O desconocen, ¿no? O tienen esa falta de educación y hacen mucho daño, ¿sabes? Hacen mucho daño porque la influencia que tiene la política es grande. Hay gente que ya no diferencia en educación. Sí, claro. Además, con la falta de educación. Eduardo Hidalgo dice, ahora tenemos que arreglar todas las embarradas ambientales que ha generado un sector de la política, justamente. María Panza dice, si queremos una solución, ecoconstitución. Como un grito así, si queremos ecoconstitución. Sor Raimunda dice, yo estoy haciendo mi tesis de la industria salmonera. El bloom de algas y marea roja es cada vez más común por el calentamiento global. Ella habla de dos situaciones acá, ¿no? Habla de la marea roja, ¿verdad? El bloom de algas. Pero además, ¿qué otros eventos climáticos extremos podríamos esperar en las costas de Chile desde el océano, ¿no es cierto?, hacia nuestras costas, y que hemos visto además? Que, por ejemplo, yo encuentro que hay muchas más marejadas. Yo soy porteña. Ajá, sí. Cuando yo era chica yo no veía tantas marejadas como las que hay ahora. Sí, eso mismo te iba a mencionar. Mira, la costa de Chile, que tiene esta orientación norte-sur, tiene un sistema de viento. Bueno, en Chile pasa todo lo que está en los libros, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los vientos estos del sur por un anticiclón muy grande que está en el Pacífico y que los influye más a la zona centro-norte de Chile, ¿no? Sin embargo, aquí en Puerto Montt llegan todas las tormentas, es decir, aquí está el terminal de buses de todos los frentes, ¿no? Que lo recibimos todos los años, y todas estas tormentas que vienen desde la Antártida, ¿no? Que cuando pasan Puerto Montt, llegan a Concepción y finalmente llegan a Santiago, es noticia, ¿no? Pero nosotros lo sufrimos todos los años, ¿no? Y la gente ve, y eso es lo que trae la lluvia, ¿no? Esa finalmente es la que trae la humedad
y esas tormentas han ido disminuyendo un poco, ¿no? Pero problemas grandes, si han escuchado, ¿te acuerdas de estas varazones igual de diferentes especies, las varazones de calamares o de calamares gigantes, por el problema que hay con el oxígeno igual, ¿no? Entonces, de nuevo, hay procesos que vienen desde el Ecuador, que uno piensa que el Ecuador está muy lejos y para nosotros está muy cerca, ¿no? Hay un agua que viene desde el Ecuador, que recorre toda la costa chilena, con muy bajo contenido de oxígeno, que está debajo de los primeros 50 metros. O sea, tú vas a la playa y no hay problema. Pero cuando hay mucho viento, esa agua asciende a la superficie y tiene la capacidad de generar estas mortalidades grandes, ¿no? Entonces, estos eventos de mortalidad han ido aumentando mucho. Y ahora nosotros estamos estudiando igual porque esta agua tiene la capacidad de llegar casi aquí hasta la boca del Guafo, a la Patagonia, ¿no? Llega por el fondo, muy lejos de la superficie, pero sí también empieza a generar problemas. Entonces, Chile tiene muchos problemas a nivel regional, afectados por el cambio climático que se están viendo. No así el calentamiento, ¿ya? Que es súper importante que ahora el tema del calentamiento es global, pero bajémoslo a nuestras costas, ¿no? En Chile este mismo viento que a veces genera las marejadas, o este mismo viento, ese anticiclón, genera un proceso conocido como la surgencia costera, ¿ya? Y esa surgencia costera, o ese afloramiento costero, es el que trae mucho alimento a la superficie marina y es lo que hace que hoy, a lo largo de toda la costa Chile-Perú, haya esta abundancia en las pesquerías, de forma general, ¿no? Entonces hay mucho alimento, ¿no? El Océano Pacífico es el océano más antiguo del mundo y tiene muchos nutrientes, ¿no? Entonces, el nutriente es la comida de los peces, ¿no? Y ese proceso que trae alimento a la superficie también trae agua fría, ¿no? Entonces, por el calentamiento global, los vientos se están intensificando y esa agua fría sube cada vez más a la superficie. Entonces, a lo largo de nuestra costa chilena, que es importante que los que estén escuchando nos escuchen, lo entiendan, a lo largo de nuestra costa chilena, las costas, el agua se está enfriando y no calentando, ¿ya? El calentamiento de la superficie de los océanos es un problema global, pero en diferentes áreas del planeta hay procesos como este que ocurre lo contrario, que hay enfriamiento. Entonces nosotros estamos hace mucho tiempo bajo este enfriamiento y es por eso, ¿no? Y es por el cambio climático igual, ¿no? Claro. Los vientos se intensifican por la temperatura superficial del mar, que intensifica estos vientos grandes a nivel de Pacífico, pero en la costa generan que esa agua fría salga a la superficie y sale cada vez más. Y por eso pasan por ejemplo, esas trombas que uno ve que cuando eran tampoco sí, antes se veían en Chile. Claro. No De niño no la recuerdo, yo tampoco. profesor. Sí, muchos tornados ahora locales porque se generan muchas diferencias en temperatura entre el océano y la atmósfera, pero sí es importante porque ustedes tienen también esa responsabilidad de comunicar, ¿ya? El océano global se está calentando en general, pero hay algunas áreas de nuestros océanos que se están enfriando. Y una de esas es nuestro océano costero, ¿ya? Qué interesante. Que de nuevo trae agua fría, pero ¿qué pasa? Trae bajo oxígeno, ¿no? Exacto. Porque esa agua de bajo oxígeno que está a un poquito más debajo de la superficie tiene la capacidad de llegar más a la superficie. Y eso es lo que está generando entonces a veces el aumento en las varazones de mucho potasio en general, ¿no? Perdón, profesor, ¿cómo se llama el efecto que genera que las aguas frías suben a la superficie? La surgencia costera. Surgencia costera o afloramiento costero, ¿no? Ahí en internet tienen muchísimas animaciones que lo muestran, ¿no? Cómo la superficie se desplaza hacia el océano y el agua que está debajo asciende, ¿no? Claro. Entonces el agua que está debajo asciende con mucha riqueza. No sé si cuando van aquí a la playa, uno nunca casi se ve los pies, porque el agua nunca es transparente como en mi Caribe, ¿no? Mi Caribe, Es verdad. No nos saque pica. No. Bueno. Profesor. Oiga, profesor. Así las cosas. Cortito, porque me quedó dando vuelta esto. Esta corriente submarina, 50 metros bajo bajo el nivel del mar, que viene del Ecuador, al entrar en Chile o en Perú ya, y con los efectos de la corriente de Humboldt, se va enfriando hasta llegar a Patagonia, o conserva alguna cualidad cálida bajo esos 50 metros? No, bajo esos 50 metros no conserva el calor, porque el calor nos llega por la radiación solar a la superficie. Lo que sí nos trae es el bajo oxígeno, ¿ya? Perfecto. Ese bajo oxígeno, sí lo trae. Sí, y bueno, y también viene del Ecuador también con altos nutrientes,
trae un poquito más de comida desde la zona ecuatoriana. Y esa es la corriente Chile-Perú, que transporta esta masa de agua subantártica, que recorre casi todo Chile y llega aquí hasta la altura del Golfo de Pena, ya llega lejos, ¿no? Sí. Se va profundizando en la medida que se traslada hacia el sur, pero ya en Chile central está muy cerca de la superficie, ¿no? Entonces, y pasan estos eventos, ¿no? Que son muy recurrentes, ¿no? Y claro, y hoy intensificado un poco más por el cambio climático. Sí, y son muy tristes también cuando uno ve estas varazones, es una cuestión súper muy triste, ¿no? Muy triste, sí. ¿no? Claudia Aguayo, y no hay de nada hecho, que hacer con la naturaleza, ¿no? nada, ¿no es cierto? Aquí Claudia Aguayo dice, soy de Puerto Montt y trabajé 8 años en las salmoneras y les cuento que cuando se hunden los módulos o se escapan los salmones, es como saltar a asesinos que se comen todo lo que pillan, dejan la embarrada en el área. Soy Ramunda dice, pregunta, ¿se puede saber si este cambio climático es por el calentamiento global o solo es parte del ciclo natural del planeta? Una pregunta muy interesante. Y Nancy Riquelme dice, nuestra Constitución debe ser clara y rotunda en la defensa de nuestro medio ambiente. Primero respondamos a la Soy Raimunda. Pues, ¿se puede saber si es por el calentamiento, el cambio climático o por el calentamiento global o solo es parte de un ciclo natural de la Tierra? No, mira, estamos claros en las investigaciones, sobre todo en la Antártida, ¿ya? En esta cobertura de hielo sobre tierra más grande que tenemos, que son alrededor de unos casi 4 kilómetros, está la historia de los últimos millones de años de la Tierra sin los humanos, ¿ya? Y gracias a eso hay un proceso cuando la nieve se deposita en todo ese trayecto desde la atmósfera hacia el suelo, atrapa todos los gases, ¿no? Entonces en esa historia sabemos y está bien documentado que la concentración de CO2 y de metano y de estos gases de efecto invernadero tenía, por ejemplo, hablar de 280 ppm, tenía el CO2. No había más, es decir, bajaba, subía de 180 a 280, 180 a 280, y de pronto los registros a partir del 1850 comienzan a mostrar un incremento, y hoy ya estamos pasando casi los 400 y tantos partes por mil. Chuta. Y ese quiebre es la revolución industrial, ¿ya? Exacto. Entonces ese quiebre eso, digamos, los testigos de sedimento, para los paleoceanógrafos que lo estudian, ya tienen bien marcado con un lápiz y saben muy claro a qué se debió ese incremento. Y bueno, todos los años el CO2 baja, disminuye porque las plantas nos ayudan, porque el océano nos ayuda a atrapar ese CO2, pero ya es demasiado, es mucho. Entonces, las curvas oscilan, van y vienen en anual, cada 10 años, pero la tendencia al incremento no para. Y sí, es un daño que hemos hecho nosotros en la humanidad, ¿no? No se conoce en la historia anterior de la Tierra que las concentraciones de gases de efecto invernadero fueran tan altas como las que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos un aumento de Entonces, los gases claro, está evidente, sí. ¿Y eso cómo impacta claro. en la temperatura? Porque eso fue la pregunta. Bueno, eso hace que la atmósfera sea más densa y los rayos solares, que finalmente una gran parte de los rayos solares se absorben por la Tierra, otra parte se refleja. Esa otra parte que se refleja cuando llega a esa atmósfera densa de nuevo, queda dentro de la atmósfera. Y así es que se calienta más nuestro ambiente. Imagínate que es como tu casa, ¿no? Y casi siempre ejemplifican el efecto invernadero como un invernadero, ¿no? Claro. Entonces, si ese techo del invernadero cada vez es más grueso, quedan todo y casi uno no puede entrar al invernadero después del calor que hay, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Claro. Y es claro, ¿no? Y Profesor, es claro que lo hicimos nosotros, ¿no? Iván, perdone, ya como profesor, Sí. pero es que me gusta decir profesor, Es que sí, me aparte, agrada, es como, de él verdad, sabe porque mucho. yo también estoy aprendiendo. Yo aprendo. Exacto, yo también en esta estoy entrevista aprendí un montón, profesor. No, pero está bien con Iván, porque sabe que el profesor te pone así como muy antiguo, ¿sí? Iván, muy Sí. cortito, ¿qué podemos hacer nosotros, nosotres, como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, que para de verdad aportar con nuestro granito de arena? Mira, Dejar de usar yo plásticos creo que- o evitarlos, al menos Ajá. lo que se pueda, digamos. No sé, ¿qué pequeñas cosas podemos hacer? Sí, claro que sí. Desde la casa uno puede hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé, los supermercados quitaron las bolsas de plástico, pero toda la comida viene en plástico, ¿no? Es ridículo, Es que absolutamente de
acuerdo. Qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Y ahora el líder, ¿no? Me vende una bolsa de plástico reciclada, ¿no? Pero sigue Además. siendo plástico, ¿no? Claro. Pero también es plástico. Y después te pasan no sé, las medias lunas en una cosita de plástico, así, una cajita. Que como Sí. que siento que al final Sí, estoy llevando más plástico para casa. Ah, sí, así mismo, sí, y terminas, ¿no? De hecho, nosotros recolectamos el plástico en otra botella, ¿no? Y no sé, vienes a hacer un supermercado y es muchísimo el plástico, ¿no? Plástico es un problema grave, ¿ya? Un problema grave que hoy, no sé, últimamente en los documentales que salen en National Geographic han mostrado cómo la cantidad de aves, ¿no? Cómo las aves Sí, es casi terrible. han dejado de alimentarse y cuando ven por qué se dejan de alimentar es porque tienen el estómago lleno de plástico. Ay, qué- Ah, Nuestros sí. peces, ¿no? Y esos son los plásticos ya incluso grandes, ¿no? Pero está el microplástico, ¿no? Y el microplástico ya es imposible casi a veces. Nosotros no lo vemos, ¿no? Los científicos sí tienen sus métodos para recolectarlo, ¿no? Pero ya es imposible que un pedazo de nuestro océano o un agua que tú colectes ya no esté contaminada por plástico. Entonces hay que seguir luchando, ¿no? Veamos. Y desde donde podemos, ¿no? Desde la casa, ¿no? exacto. Luchando con todo lo que evite la contaminación, ¿no? Iván Pérez Santo, doctor en oceanografía de la Universidad de Los Lagos e investigador del Centro IMAR de esta misma universidad. Te agradecemos estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por tan interesante tema. Esperamos que estés de nuevo Gracias a porque siempre hay que seguir concientizando justamente sobre algo por tan favor. importante. Un abrazo, gracias. Somos Iván. nosotros los responsables, sí. Eso. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Le podemos ir a entrevistar a su Caribe también, ¿ah? Con la patita.